Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer lugar la abogada y feminista Viviana Vargas. Bienvenida a este programa. Bienvenidos a todos mis compañeros aquí de panel y gracias Juan Carlos y Alejandro por la invitación tan amable. Muchas gracias. Fabio Umar, abogado y columnista, bienvenido a esta mesa. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos los oyentes y por supuesto los copanelistas con quien tengo el gusto de compartir hoy. Juan Sebastián López, columnista del diario Vanguardia, bienvenido a esta casa. Juan Carlos, un gusto saludarlo nuevamente a sus oyentes y acá también a Alejandro y a los panelistas que estamos el día de hoy. Y Julián Espinosa, concejal, bienvenido también. Muchísimas gracias a usted, a toda la audiencia de RCN y por supuesto compartir con los panelistas que hoy nos acompañan. Bueno, hay una noticia que tiene que ver con Estados Unidos y es que en la Cámara de Representantes en Washington, en lo que se llama el Comité de Asignaciones, pues se ha presentado una propuesta impulsada por Mario Díaz-Balart, un congresista del estado de la Florida, congresista republicano, una propuesta por la cual se le recortaría mucho la ayuda a Colombia y quedaría en más o menos unos 210 millones de dólares para el presupuesto del próximo año. Recordemos que todo esto tiene origen en lo que se llamó el Plan Colombia, por allá en el año 2000, cuando era presidente de Estados Unidos Bill Clinton, presidente en Colombia Andrés Pastrana, y se puso en marcha lo que se conoce justamente como eso, como el Plan Colombia, y por virtud de ese plan, Estados Unidos le daba a Colombia casi 1.000 millones de dólares al año inicialmente. Esa cifra ha ido reduciéndose. ¿Cómo se da el dinero? Pues lo tiene que aprobar naturalmente la Cámara y el Senado en Washington. Es dinero de los contribuyentes estadounidenses, pero para que eso se produzca, el gobierno de turno tiene que certificar, de ahí la palabra certificación o desertificación, que el gobierno colombiano está gastando adecuadamente el dinero. Bueno, se propone un tijeretazo. Dice Díaz-Balart que esto es porque la forma como están tratando a la oposición en Colombia, y además dice Díaz-Balart que también es por el consumo de drogas de altos miembros del gobierno. Bien, Armando Benedetti, el ministro del Interior, dijo hace unos minutos, o dijo esta tarde, que eso parece ser el burro hablando de orejas. Bueno, independientemente de este asunto, ¿con qué cara ven ustedes lo que está pasando, sobre todo cuando el presidente Petro en los últimos minutos se ha referido a Trump diciéndole al presidente Donald Trump pues que tiene que seguir invirtiendo y tal, y que hermano, business is business y cosas de ese estilo? ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando y sobre todo qué creen que va a pasar? Fabio Umar. Pues lo veo primero con mucha preocupación. Uno puede tener sentimientos antiimperialistas, ni más faltaba, yo no los tengo. Tengo sí críticas a la obsecuencia con que Colombia ha manejado las relaciones en general con los países del norte, no solo Estados Unidos, digo, como con el norte global, con algunos países europeos. Me parece como que Colombia vive muy pendiente de las migajas que nos dan, como que nos dejamos imponer algunas reglas de comportamiento. Por ejemplo, el tema del narcotráfico me parece que es una pura imposición. En el área que yo manejo, las normas del Código Penal algunas son impuestas, y eso me parece que uno puede tener críticas válidas, digamos. Ese trato desigual a mí me incomoda, pero hasta ahí. Ya cuando el gobierno de Estados Unidos dice públicamente en la Cámara de Representantes o en el Senado, pues en el Capitolio, que le preocupa el consumo de drogas, a mí me parece que eso enrarece y mucho, no solo la relación bilateral, que creo que ya está muy maltrecha, sino que además genera una especie de estigma en contra del gobierno, que puede que esté bien ganado. Es decir, yo no estoy diciendo que el presidente Petro y sus funcionarios más cercanos consuman o no drogas, a mí eso no me consta. Sé que ha habido, y con la famosa columna de María Jimena Duzán hace ya 1 año y medio, tal vez en la revista Cambio, que ella muy valiente se lanza y dice, mire presidente, aquí hay un rumor muy serio, y María Jimena Duzán me parece que es una periodista muy seria y muy bien informada. Cuando sale y dice, presidente, hay un rumor de que usted está consumiendo drogas, dígale al país si tiene un problema de salud. Eso genera un ruido muy intenso, y las aparecidas de Petro tarde, y como escribe en el tuit, pues le deja a uno unas dudas sobre la sanidad mental del presidente. Yo quiero decir una cosa y me ganaré, pues por supuesto, enemigos con lo que voy a decir. Yo creo que el consumo de drogas es una decisión personal de cada ciudadano, pero no debe interferir con las labores
propias del cargo, llámese presidente de la República o llámese periodista o abogado o médico o psiquiatra. Ese es otro problema. Si el presidente y su entorno más cercano consumen drogas porque les gusta o porque consideran que son necesarias, ese es un problema de ellos. Si eso afecta la gobernanza del país, es otro problema. Y creo que eso sí hay que dar la discusión a fondo y que sea el pretexto esa declaración del gobierno gringo para poder tocar ese tema. A propósito de lo que señalaba yo que han dicho el presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti, esto dijo el ministro del Interior, el doctor Benedetti. Ese es el burro hablando de orejas, porque si hay el país donde más se consume cocaína y se inventó el consumo de cocaína, por así decirlo, es en Estados Unidos, en Wall Street, donde más hay presos por metro cuadrado por narcotraficantes y consumo de cocaínas, es en Estados Unidos, donde se inventó el fentanilo, que es la droga que más mata personas, es en Estados Unidos, donde menos se cauta toneladas en las fronteras, es en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos es donde la coca y las drogas polulan y reinan. Entonces, decirnos esa cosa a nosotros nos pueden acusar de pronto de productores, pero de consumidores ellos son los reyes. Bueno, y luego el presidente Gustavo Petro habló y se refirió al presidente Donald Trump. Aquí está. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo le digo a Trump, hermano, piensa en negocios, business, time is money. Time is money, nos queda un año. ¿Cómo se le ocurre dejar guardado el billete? Marx le enseñó, bueno, no debe haber leído a Marx, pero le pueden explicar. Marx enseñó que billete guardado es disminución de la ganancia. Cada segundo que el billete está guardado es diferente atesorar a tener capital. Y entonces, ¿qué está esperando el billete guardado atesorado? ¿O está esperando que los chinos lo hagan? Pues yo sí le digo a Xi Jinping, hermano, si Trump no quiere, pues hágalo usted, pero alguien tiene que hacerlo. Nosotros estamos dispuestos. Bueno, Juan Sebastián López, ¿cómo ve usted el asunto? Bueno, Juan Carlos, lo primero es resaltar que voy a aprovechar acá que mi contertulio mencionó la palabra imperialismo y yo voy a decir que yo sí tengo sentimientos antiimperialistas, porque es que a finales del siglo XIX, cuando se termina de repartir el mundo y luego viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues son las potencias poderosas del mundo poniendo por encima sus intereses en contra de los países débiles y claro, no con las formas anteriores, y acá vale la pena llamar la atención sobre el discurso de Petro, que cuando habla de antiimperialismo saca a relucir dizque al imperio español. Ay, no, por Dios, ya el imperio español no es la amenaza sobre Colombia, es Estados Unidos, y en eso Petro lo tiene muy claro, y como suele pasar en su gobierno, una cosa es lo que dice y otra es lo que hace, Juan Carlos. No, yo tengo con unos amigos en todo el país un proyecto de un periódico que se llama Soberanía. Yo invito a la ciudadanía, a la gente a que entre a la página de soberanía.co y vea cómo le hemos dedicado una serie de editoriales e investigaciones a resaltar cómo el gobierno de Petro es sumiso ante los intereses de Estados Unidos. Es más, yo le digo a su audiencia, pónganse a pensar, si Estados Unidos tiene presidente y Congreso republicano, ¿por qué aprueban $209 millones para Colombia? Y el presidente es Petro. Entonces, una cosa es que haya favoritismos entre demócratas, de pronto que los puede tener el presidente Petro, y otros entre republicanos, pero otra cosa es la relación estratégica de Estados Unidos con Colombia, que lastimosamente para quienes se identifican con esta posición, no es una relación de tú a tú, como a veces dice el presidente, es una relación de mula y jinete, desde hace muchos años, y que ojalá empiece a cambiar. Mire, llevamos 12, 13 años de TLC con Estados Unidos y perdimos el superávit que teníamos con ese país, lo perdimos, y todavía no llega la hora de revisar ese mal negocio que hizo Colombia. Entonces, realmente lo que está en el presupuesto que se está estudiando en la Cámara es una reducción que obedece a una política de Trump en todo el mundo de bajarle al presupuesto de la zanahoria, digo yo, al presupuesto de USAID, de las ayudas sociales, pero mantienen la plática para el garrote, mantienen la plática para lucha antinarcóticos, fuerzas militares y seguridad. Entonces, lastimosamente no hay ninguna relación de tú a tú, sino una relación de un país muy poderoso y otro que, a pesar de su retórica, se termina sometiendo en los asuntos fundamentales. Viviana Vargas, ¿cuál es su opinión? Bueno, para no repetir lo que han dicho mis compañeros, porque también, como Juan Sebastián, tengo sentimientos antiimperialistas, yo quiero referirme principalmente a
a la respuesta tanto del ministro del Interior. Odio coincidir con el ministro del Interior en una opinión, debo dejarlo claro. Odio coincidir en opinión con el ministro del Interior. Sin duda, la doble moral y el discurso muy moralista, pseudo moralista, que se está instrumentalizando, y que no solo se está instrumentalizando con Colombia, sino alrededor del mundo. Lo que está, el matoneo que se ha convertido en diplomacia en los Estados Unidos no es nada nuevo, sí es muy incómodo, sí es muy hipócrita, pero a mí lo que me parece que debería también llamar nuestra atención es la innecesaria provocación y chabacanería en respuesta al gobierno colombiano ante una decisión que se veía venir, ante una decisión que no debería sorprendernos. Lo comentaba Juan Sebastián, el recorte más brutal que Colombia ha sentido frente a los recursos de los Estados Unidos tiene que ver con la plata que iba destinada a asistencia humanitaria, a causas sociales, a garantía de los derechos humanos, es decir, donde nos duele y donde el Estado no alcanza a llegar, pero aún se mantiene una capacidad que, aunque reducida, y no termina siendo la decisión en firme, ¿no? Porque esto tiene que pasar por la Cámara en pleno, por el Congreso en pleno. Esto es un informe de un representante que ya ha manifestado una oposición acérrima al presidente Petro. Pero qué innecesaria expresión de frágil masculinidad del presidente Gustavo Petro, toreando a Donald Trump, toreando al gobierno de los Estados Unidos. Una pose que, coincido con Juan Sebastián, no es consecuente con las acciones reales que está tomando el gobierno colombiano frente a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Me parece innecesario, y es lo que, en mi opinión, muestra una decadencia del gobierno nacional ya a estas alturas del partido, donde estamos apelando ya a un tono burlesco, casi que no voy a hablar inapropiado, porque no creo que deberíamos tener estándares desde esa perspectiva, pero sí siento que es innecesaria esta provocación, y que es principalmente una pose, es impostado. Yo siento que ya con lo mucho que acompañé y apoyé este gobierno, estamos en una etapa de decadencia donde al final para mí todo termina siendo un simbolismo inocuo que no representa nada, con las disculpas del presidente. Bien, Julián Espinosa, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que el presidente pues es retóricamente antiimperialista, pero en la realidad hace otras cosas que van a favor de mantener las relaciones con los Estados Unidos. Lo que sí no ha hecho y que ha molestado constantemente al gobierno de los Estados Unidos y ha empeorado parte de esa relación, al margen de si la gente del gobierno, si en Estados Unidos los representantes a la Cámara en su informe insinúan que el alto gobierno consume o no consume droga, al margen de eso, lo que sí ha pasado en Colombia es que ha aumentado considerablemente el número de hectáreas cultivadas de droga. ¿Sí? A nivel mundial se cultivaron 376.000 hectáreas de hoja de coca, y de esa cantidad 253.000 hectáreas, o sea el 67%, se encuentran en Colombia. Es decir, el incremento de los cultivos de hoja de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, pues ha incrementado constantemente. Eso va en contravía del discurso del presidente Petro, diciendo que es que hay más incautación de coca, pero claro, hay más incautación en la medida en que hay más hectáreas de cultivo de coca, y eso ha empeorado mucho la relación con Estados Unidos. Y claro, si eso sigue así, pues ya Colombia va a ser el productor más grande, que ya lo es, el productor más grande de coca en el mundo. Entonces, eso sumado a que ya venían quitando apoyos, como el apoyo que en su momento habían quitado a través de la USAID. Recuerden que eso empezó en este año, y empezaron a cerrar las oficinas de la USAID en todo el mundo. Y cuando eso se hizo en el año 2001, que nació la USAID para hacer las inversiones sociales, de la mano de las inversiones que se daban en seguridad y defensa para tratar de destruir cultivos ilícitos, pues lo que pretendía era hacer una estrategia de la contrainsurgencia de corazones y mentes, ¿sí? Garrote por el lado de los asuntos de los cultivos de hoja de coca, pero por otro lado construcción de temas sociales. En ausencia de que eso, de que se disminuya la posibilidad de que esos $200 millones que se están quitando vengan para inversión social, pues lo que va a haber es una estrategia de seguridad pura y dura desde lo que el gobierno de Estados Unidos quiere. Ahora, si uno mira eso
y uno se da cuenta el gasto que tiene hoy el sector defensa, se da cuenta de un problema muy grave que tiene hoy ese sector en Colombia, y es que el 75% del gasto del sector defensa se va en salarios y en pensiones. Es decir, ahorita que se van a adquirir unos nuevos aviones y se necesita modernizar la flota militar en todos aspectos de Colombia, pues el gasto militar va a requerir unos temas muy puntuales que hoy, siendo uno de los países de Latinoamérica que más invierte de su PIB en defensa, que es Colombia, creo que es 3.6 si no estoy mal, pero que no se está invirtiendo correctamente. Entonces, yo veo con mucha preocupación esa relación, una relación que claramente tambalea por el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, por los anuncios erráticos del presidente en contra de Estados Unidos, que solamente son anuncios provocados para temas electorales. Él sabe que desafortunadamente muchas de las personas que lo escuchan no profundizan en lo que sucede después, como cuando salía a criticar que acá trajeran a la gente esposada en aviones y salió, gritó, dijo que no, que era terrible, pero después recibieron la gente esposada en aviones y eso sí no fue noticia. Entonces la gente que no profundiza en eso, entonces se quedan con el anuncio y dicen este presidente sí es parado en contra de Trump, pero la realidad es otra. La realidad es que no es parado, la realidad es que se necesita la ayuda, la realidad es que Colombia es un país subyugado a los Estados Unidos, queremos que sea diferente, que en algún momento Colombia crezca como una potencia regional en muchos aspectos, ojalá copiara lo que se está haciendo en Brasil frente a tratar de ser potencia con la Amazonía azul y muchos de los temas que pueden hacerse con eso. Por ahora esa es la realidad, nos afecta muchísimo. Tengo entendido que eso se aprobó en una comisión, pero que antes de que estuviéramos en esta entrevista se aprobó en plenaria de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Entonces va muy avanzado ese proceso y por supuesto no le es negativo al gobierno de los Estados Unidos, así que siguen con su doctrina de Estados Unidos para los americanos, y en lo que no nos conviene, pues no apoyemos a este tipo de países, y el presidente Petro, pues desafortunadamente, erráticamente, no apoya las relaciones bilaterales que bien debemos tener con otros países. Muy bien, oíganme, el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Y tiene que ver con un cruce de mensajes muy fuerte en las últimas horas, todo esto por cuenta de del proceso judicial que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe. Todos sabemos que este próximo lunes se conocerá la sentencia por la presunta manipulación de testigos. Ha recibido muchos comentarios, hay de todo tipo, pero escribió un mensaje el presidente Gustavo Petro en las últimas horas en torno a esa decisión que se apresta. Y dice el presidente Petro lo siguiente: sé que el expresidente Uribe Vélez quiere mis pronunciamientos sobre sus actuaciones y mis anteriores debates como congresista, pero no lo puedo hacer ahora, cuando decisiones judiciales que debo respetar y no influir para nada se van a tomar. Otro día más adelante quizás haga un libro sobre mis debates, pero por ahora guardo mi silencio, no se ve presionar a los jueces. Todo esto también a raíz de un mensaje anterior en el cual el presidente de la República decía que él iba a garantizar cualquiera que fuera el pronunciamiento, que él era su deber y que no se quería referir al proceso que se seguía en contra del expresidente Álvaro Uribe. Pero le respondió muy duro el expresidente Uribe. Dice: sobre la amenaza que me lanza el presidente Petro, la recibo como la de un cobarde que ha venido perdiendo la capacidad de embolatar a los colombianos. Estaré listo para repetir en la cara, ojalá más cerca, lo que le dije en el Senado: sicario moral. Hoy, con el dolor que cada vez más me embarga por los señalamientos que hizo contra Miguel Uribe, reforzados por su viaje a Manta. El valor civil de las mayorías colombianas se templa para elegir un gran gobierno que no permitirá el modo Petro de atizar la violencia, la destrucción y la anarquía. Jamás he buscado un pronunciamiento del presidente Petro que me favorezca. ¿Cómo interpretan este mensaje, doctor Juan Sebastián López, sobre todo cuando habían tenido un trato cordial? Incluso el presidente o el expresidente Álvaro Uribe había pedido respeto en varias oportunidades a la figura del presidente Petro, pero aquí todo termina detonándose. ¿Su parecer? Y además venían teniendo un trato cordial y reuniones presenciales en las que entre otras cosas acordaron respaldar un mismo candidato a la Corte Constitucional. También eligieron procurador, Petro y Uribe, con los votos de sus huestes políticas en el Congreso. Entonces este juego de que supuestamente estos son los dos extremos de Colombia y toca escoger entre Petro y Uribe, pues yo creo que cada vez va siendo más evidente que en los hechos no es así.
en los hechos no es así, porque ambos se disputan es quién ejecuta mejor en Colombia una agenda que parece que les pasaran. Entonces, en seguridad, lo que diga la OTAN, lo que llegue pues de la OTAN. En políticas sociales, la OCDE es la que tiene la agenda y la que va diciendo qué reforma toca pasar. En macroeconomía y en la deuda, el Fondo Monetario. No, que tienen que hacer otra reforma tributaria, que suban el IVA, que bajen el IVA, que muevan esto acá, que muevan lo otro. Y los dos coinciden en que Colombia queda como si no tuviera personalidad, como si no tuviera un interés nacional y pudiésemos definir cuáles son las prioridades del país. Entonces, este nuevo frente nacional que nos quieren mostrar entre Petro y Uribe, yo no lo copio, como dicen ahora, y creo que los dos lo buscan un poco porque se vienen los tiempos electorales, entonces se retroalimentan ahí con el rifirrafe tuitero para buscar votos entre los incautos que muchas veces no miran más a profundidad cuáles son las políticas en las que coinciden Uribe y Petro, como yo lo señalo, en muchos de los asuntos estratégicos del país tienen la misma política. Doctora Vargas, ¿a qué debe este cambio de tono y esta declaración tan dura del expresidente Uribe contra de Petro? Y me gusta que, Alejandro, que menciones la palabra tono, porque siento que hemos estado hablando del tono desde el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, pero mucho de tono y poco de sustancia y fundamento, ¿no? Yo creo que aquello del tono termina siendo también otra muletilla, básicamente, para beneficio electoral. Yo sí creo que el discurso de Álvaro Uribe Vélez, y no solo ese trino, sino también otra serie de comportamientos en estas últimas semanas también están mostrando lo que, coincido con Juan Sebastián, quiere llevarnos a creer que estas son las únicas opciones que tenemos como nación, que esto a su vez también representa los opuestos ideológicos. Y yo lo pensaba hoy en una reflexión íntima que hacía, y era, nos han dicho también que los extremos se parecen, y yo no quiero caer en ese argumento reduccionista, porque creo que entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro hay muchas cosas que los distinguen también. Yo no puedo, por más de que comparo la megalomanía de estas dos figuras, que nuevamente hablo de la masculinidad que tiene que estarse midiendo permanentemente, y ustedes interpretarán a lo que me refiero con medirse. Sí, yo le iba a preguntar qué se miden. ¿Qué? Sí. El ego. Pero es una masculinidad que se tiene que estar midiendo permanentemente, que termina en un autoritarismo que también la valida porque es frágil, porque es tóxica, pero eso no es de ninguna manera una representación entre las similitudes ideológicas en las orillas en que cada uno de estos candidatos se encuentra. Yo sí quiero decir que lo que compararía yo entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro es su frágil masculinidad y su megalomanía y su permanente necesidad de estarse midiendo de manera concertada, porque sí creo que es algo que buscan ambos para seguirse manteniendo vigentes en la narrativa y seguir llevando al país a una a un falso paradigma, que estos son los opuestos, los extremos y las únicas dos opciones que tiene el país. Yo creo que quienes somos de izquierda y quienes hemos defendido las agendas de la izquierda, sabemos que nada tiene que ver la megalomanía y el autoritarismo con las agendas sociales de la izquierda ideológica, y que nada podemos hacer comparando el autoritarismo de Gustavo Petro y sus formas provocadoras de no hablar de algo pero mencionarlo, esa pasivo-agresividad, si no quisiera hablar ni interferirse en las decisiones, qué necesidad también de hacer alusión a las mismas, ¿no? Ahí hay una provocación, pero eso nunca, ojalá que nunca nos lleve a la idea de que entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro Urrego hay similitudes que pueden hacernos olvidar que, aunque uno de ellos, los dos sean erráticos, uno de ellos hoy está siendo procesado por el menor de los delitos de los que se le ha acusado. Y que cuando estamos hablando de derechos humanos y vulneraciones sistemáticas a la vida de los colombianos, pues en eso yo sí creo que no hay ideología que los junte, y creo que también es un llamado a que desde las orillas políticas en las que están cada uno de esos candidatos, también candidatos o precandidatos, o presidente y precandidato, también nosotros defendamos las banderas que nos definen más allá de ese rifirrafe que para mí también nuevamente es un teatro. Sí, ¿y cuál es su opinión, doctor Espinosa, en torno también a este episodio, este cruce muy duro de mensajes? Bueno, primero que el expresidente Uribe ha utilizado la fecha del 28 como una suerte de plebiscito social frente a su proceso judicial. Es decir, sí es cierto que ha utilizado las redes sociales todo el tiempo para tratar de decir que
que si a él lo juzgan hay un proceso político en contra y que no se le están dando garantías. La realidad es que lo del 28 nos pone un deadline muy complejo. Y es que si lo juzgan, va a haber una radicalización de los sectores de derecha en este país. Y si no lo juzgan, hay un problema estructural también frente a lo que podría decir la izquierda de lo que está sucediendo con un proceso judicial muy marcado, que concuerdo con Viviana, es el menor de los males por los cuales ha sido Álvaro Uribe acusado en su vida. Ahora, lo que yo sí quiero decir es que yo en este caso, yo que soy un crítico del presidente Petro en muchos temas, sobre todo en los temas de seguridad, yo creo que en este caso el presidente Petro pues tiene razón en unas cosas, y tiene razón en que el Centro Democrático ha utilizado las redes sociales, ha utilizado Twitter para hacer una presión sobre el fallo que está a punto de salir el 28 de julio. Y esa presión ha hecho que de alguna manera empiece a polarizarse el país frente a una predecisión electoral. Es que esto va a marcar muchas cosas, ¿sí? Es una desgracia en todos los sentidos desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, lo que puede terminar sucediendo es que suceda algo como lo que sucedió en su momento con O.J. Simpson, que termine siendo un fallo sin efectos o alguna cosa extraña, porque las consecuencias políticas son muy fuertes tanto de un lado como del otro. Hoy el Centro Democrático dedica sus días y noches desde cada una de sus vitrinas a tratar de presionar que ese fallo salga en contra. Y ese fallo, que es por compra de testigos, no por otra cosa, si sale en contra, va a salir la derecha de este país a decir, la derecha radical de este país, a decir que de todo lo que habían acusado en su momento al presidente Uribe, él es inocente. Y eso no es necesariamente de esa manera. Pero si lo acusan en contra, van a decir que hay una persecución política enorme en contra de estos procesos, y van a sacar de este partido político, y van a sacar también el caso desafortunado de Miguel Uribe, y van a sacar otros casos y van a decir que hay algo en contra de la derecha de este país. Entonces, pues yo sí siento que el presidente de alguna manera ha dicho, oiga, yo debo ser garante de que lo que se diga en el fallo pues se cumpla. Y en ese sentido me parece que el presidente actúa firmemente. Obviamente la posición de Álvaro Uribe de decirle sicario moral y de hacer todo lo que ha hecho a través de sus redes y pronunciamientos, pues es una posición de ir preparando, allanando el terreno para salir a decir que lo que sucede ahí no es lo que él quiere que suceda en caso de que el fallo del 28 no sea a su favor. Doctor Fabio Umar. Bueno, este tema me parece complejo por las implicaciones políticas de un fallo. No quiero estar en los zapatos de la jueza Heredia. Total. No, imagínese durísimo. Esa jueza, imagínese durísimo. El problema que tiene, claro. Y me parece una vieja templada, he tenido audiencias con ella y creo que es una jueza que merece todo el respeto, pero sobre todo, sin el pero, sobre todo merece todo el apoyo a cualquiera que sea la decisión. Yo me di a la tarea de oír más o menos el 70% de las audiencias de Uribe, y como penalista puedo decir, no encontré prueba que permita estructurar una condena, en mi opinión, y la comparto con algunos otros profesores de derecho penal que oímos y compartimos las audiencias. Esa es mi opinión. No soy uribista, no soy antiuribista, simplemente hablo de un ciudadano que fue investigado por un delito y yo no encontré de las audiencias que se pudiera estructurar la responsabilidad penal, al menos no por esos delitos. Ya veremos el 28 qué pasa. Lo que sí es cierto es que el país ha encontrado, y yo creo que ese es un fenómeno en las redes sociales, ha encontrado eventos, hitos en los cuales es muy fácil dividirse y es muy fácil atrincherarse. Plebiscito por la paz, uno de ellos, quizás el primero que yo tenga como noción. Ya las redes sociales era un fenómeno, y ahora esto del 28 pues va a atrincherar de lado y lado a un país que está dividido casi por mitades, ¿no? Es decir, uno puede encontrar en Colombia matices, pero pocos matices, lamentablemente. La postura de Petro me parece la correcta. Me parece que el presidente hace lo correcto al decir yo no puedo opinar de esto, no quiero opinar, y creo que el presidente en efecto no puede tener una opinión pública de un proceso judicial. Eso no lo hace porque sea un demócrata, no, es que la ley le prohíbe inmiscuirse en los asuntos, particularmente de una juez de instancia. Yo entiendo que el presidente de alguna manera interlocute con decisiones de las altas cortes porque lo pueden afectar, pero una juez de instancia me parece que merece más respeto por la asimetría de poder que hay entre el presidente de la República y una juez del circuito. Otra cosa es que fuera una decisión de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado.
pero hace bien el presidente. Y el tono de Uribe para con el presidente Petro, yo creo que es que han sido convenientemente amables cuando les ha tocado, pero yo creo que no se soportan. Yo creo que históricamente no se soportan y tendrán razón en no soportarse porque representan ideales sumamente distintos de lo que es el Estado, de lo que es la vida misma, pues representan unos ideales muy distintos. Pero habían entrado en una tregua política, usted sabe, cuando se tomaron ese café antes de fue la por toma de conveniencia, posesión. ¿no? Pero yo creo que fue por conveniencia, yo creo que fue por conveniencia de Petro, que entendió que sin el uribismo, al menos el moderado, no podía sacar adelante algunos consensos. Recordemos que la bandera de Petro, al menos en sus inicios, fueron... esto es un gobierno amplio, aquí cabe la derecha, y entonces acercarse a Uribe pues era una muestra de que en efecto se iba a acercar a la derecha, cosa pues que con el tiempo quedó evidentemente claro que no sucedió. Y creo que Uribe también pues supo entender que la mitad del país había votado por Petro, una mitad que era muy robusta, 11 millones y pico de votos, que era una mitad muy muy robusta, que había un cansancio con el statu quo, que yo creo que fue lo que llevó a Petro a la presidencia, y le convenía pues que lo vieran tomándose la foto. De ahí a que se soporten, yo no sé. Como cuando los abogados nos sentamos con la contraparte, pues no nos soportamos, pero nos toca sentarnos a tomar un tinto por el bien del cliente, y yo creo que aquí el cliente pues de alguna manera era el país que tenía que ver eso. Que se soporten no creo, y vamos a ver qué pasa el 28, que realmente es un hito, lo digo con todo el respeto, fascinante para la historia política del país, y sobre todo a los que nos apasiona el tema para la historia jurídica y judicial de Colombia, porque pocos procesos, ningún proceso ha movido todo el aparato estatal de la manera que lo ha movido el caso de Uribe. Aquí han intervenido jueces de circuito, jueces de control de garantías, tribunal, tutela, recusaciones, la Corte Constitucional, Ley 600, Ley 906. O sea, todo el aparataje institucional ha estado en función de un caso que podría ser menor, que es un caso, digamos, que uno puede ver casi que todos los días, ¿no? Comprar un testigo y todo eso. Lo que pasa es que está implicada la figura de quien ha sido el hombre por lo menos más popular en los últimos 30 o 40 años y uno de los personajes más influyentes en la historia de Colombia, gústele a uno o no le guste Uribe. Claro. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. 7 de la noche, 36 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN cuando son las 7:42 con Viviana Vargas, Fabio Umar, Juan Sebastián López y Julián Espinosa. Bueno, hay noticias de las probabilidades altas de que haya un cambio en el gabinete ministerial, como ocurre con cierta frecuencia. En este gobierno ha habido varias modificaciones al equipo de ministros. El diario El Colombiano, por ejemplo, señala que algunas fuentes cercanas al presidente Gustavo Petro han señalado que van a salir 3 ministros sin ninguna duda. Guillermo Alfonso Jaramillo, el de Salud, Carlos Rosero, el de Igualdad, y Lena Estrada, la de Ambiente. La pregunta que queremos hacerles aquí es, en opinión de ustedes, ¿qué ministros deben irse? ¿Qué ministros lo están haciendo mal y deben marcharse? Viviana Vargas. Deben irse los que nunca han tenido que haber llegado. O sea, lo digo sin que me tiemble la voz. A ver, nombres. Deben irse quienes nunca han tenido que haber llegado. Y voy a empezar por el pastor Alfredo Sada, que aunque no es ministro, es un meme. ¿Que no es ministro de la iglesia? Es el ministro pastor, que no ocupa el cargo, no está al frente de ninguna cartera ministerial, sí tiene un lugar de influencia que le hace un daño no solamente al proyecto político de Gustavo Petro, le hace un daño a la sociedad. Un hombre tan chabacán y yo llevo con la palabra decadente porque siento que en la medida que va pasando el tiempo, el presidente Gustavo Petro apela cada vez menos a criterios técnicos, meritocráticos, incluso políticos, para tomar decisiones frente a su equipo de gobierno. Y yo creo que en este punto ya ni el mérito, ni las capacidades técnicas, ni siquiera el nivel de ejecución, porque usted como me dice que un Carlos Rosero que no lleva sino, creo que llegó ayer al Ministerio de la Igualdad, un ministerio que está básicamente sufriendo y agonizando por su propia vida, que no tiene ni siquiera todavía asegurada su continuidad. ¿Qué vamos a pedirle que ejecute un ministro que lleva 2 meses en el cargo con un ministerio que es un barco hundido? ¿Qué le vamos a pedir también
a la ministra de Ambiente, que lleva 5 meses en el cargo, que sin duda creo que en el caso de la ministra de Ambiente teníamos a la exministra Susana Muhammad, que sin duda era una mujer técnica, con experticia en la función pública, que ejecutaba, que mostró resultados, pero estos no son los 3 ministros problemáticos del gabinete de Gustavo Petro. Yo creo que aquí el criterio es el que no obedezca y el que no facilite la decadencia autoritaria a la que el presidente está llevando su último año de gobierno, también en una estrategia preelectoral muy fuerte, pues no tiene un asiento dentro de su gabinete. Yo sí creo que el ministro del Interior, Armando Benedetti, a pesar de que le echen flores y piensen que ha sido el gran estratega que ha llegado a salvar un proyecto político en el cual no cree y al cual tampoco pertenece, yo creo que Armando Benedetti también ha logrado implantar figuras muy cuestionables y figuras muy incoherentes dentro del proyecto político de Gustavo Petro, como el mismo Pastor Alfredo Sade. Y aquí quería hacer una mención sobre un tema que es sensible, pero estamos hablando sobre gente que está en el gobierno que no debería estarlo, o no al menos en los cargos que hoy ocupan. Y yo quiero llamar la atención sobre otra figura que también a mí como mujer feminista me incomoda mucho, y es la figura de la actual jefa de gabinete, jefa de despacho, no sé qué otro cargo tenga, Juliana Guerrero, una joven vallenata de 22 años que hoy ostenta un nivel de poder y de influencia sobre las decisiones del presidente más que cualquiera de sus ministros, pero que esto no empezó a ocurrir ahora, y lo problemático no es que hoy a sus 22 años esta joven tenga 2 o 3 cargos que además sean cargos de tal nivel de influencia que realmente permean las decisiones que toma el presidente sobre su propio gabinete, sino que este nivel de influencia y cercanía y este nivel de poder de esta joven mujer no es solo cuestión de este momento. Si echamos para atrás, Juliana Guerrero viene siendo parte del círculo cercano al presidente Petro desde antes de su campaña a la presidencia, es decir, cuando tenía 18 años. Y yo creo que aquí los planteamientos éticos y los cuestionamientos éticos que tenemos que hacernos son muy serios frente a lo que implica ser una joven mujer de familia humilde, de provincia, frente a un grupo de hombres que les triplican o cuatriplican la edad, y que sin duda aquí se genera una relación jerárquica, desproporcional, desequilibrada, que nos debería incomodar como colombianos. Entonces, en mi opinión, tiene que salir el Pastor Alfredo Sade, tiene que salir el ministro de Interior Armando Benedetti, tendría que salir Juliana Guerrero de ese cargo y ojalá estar en un espacio más seguro para su proceso político. Pero al final yo creo que no va a ser esa la decisión del presidente, porque quien sale hoy es quien no le facilita su autoritarismo en este punto. Pero es que usted dice que tienen que salir 3 personas de ahí porque no tienen ni idea o porque no pertenecen, pero es que lo que tienen en común esas 3 personas que usted cree que deben irse es que las nombró una persona que se llama Gustavo Petro. ¿No será, preguntan oyentes, que el que está equivocado es él? Pues claro, porque en este punto de su gobierno el presidente Gustavo Petro solo está atrincherándose con quienes se vuelven, en inglés se dice como enablers, facilitadores de lo que su decadencia como líder también lo está llevando a apartarse de quienes han tenido un proceso político más cercano a sus agendas y a sus causas, y a juntarse de un montón de figuras que lo que están haciendo es alienándolo de su propia colectividad política y alimentándole como narcisismo que es muy perjudicial para el país. Yo sí creo que cualquier decisión que se tome en este remesón ministerial, que es como yo creo que andamos de remesón en remesón, lo raro es la estabilidad, cualquier decisión que se tome no va a ser bajo criterios meritocráticos, ni técnicos, ni políticos, va a ser de simple conveniencia frente a lo que el presidente Gustavo Petro necesita hoy, es que obedezcan. Bueno, Julián Espinosa, ¿está de acuerdo? No, yo creo que el presidente Petro, bajo su lógica, ha nombrado a la gente que cree que le funciona. O sea, yo no soy una persona que opine bien de lo que está haciendo el gobierno, pero uno le puede quitar a Armando Benedetti que bajo su ministerio se han aprobado los principales proyectos en el tercer año del Congreso que quería en su momento el presidente Petro. Ahí se aprobó la reforma laboral,
Ahí está en juego, pues en este momento por el tema de las cortes y demás, la reforma pensional. Y si uno lo mira en términos de resultados, es el único ministro que le ha dado resultados de los 2 temas que ha mandado el presidente al Congreso. Y pues el ministro del Interior es el ministro de la política. Entonces yo creo que Benedetti en ese sentido lo ha hecho bien. Lo que pasa es que el presidente, y en eso estoy de acuerdo con Viviana, el presidente prefirió priorizar gente lejana a su círculo y prefirió priorizar, en mi concepto, la politiquería a la ideología y a lo que él tradicionalmente ha profesado. Y eso lo demuestra mucho las reglas del pacto para el Congreso. O sea, esas reglas que pusieron de hacer unas primarias en octubre que van a ser a voto limpio, ¿ustedes a quiénes creen que va a priorizar? Pues a los que tienen maquinaria estructurada y aceitada. O sea, acá van a haber maquinarias, las más grandes del país, metiéndose en la lista del pacto para tratar de elegir congresistas previamente allá. Y eso lo está orquestando Saade, lo está orquestando Benedetti, lo está orquestando ese sector, que es un sector experto en política. No hay la más mínima duda que Roy Barreras está detrás también de eso, y en eso yo siento que el presidente dijo: estos me dieron resultados porque esto se aprobó, entonces me alojo en ellos. Lo de Rosero, pues es una grosería. Este ministro no da resultados, no da pie con bola, no ejecuta nada. Claramente además es una afrenta contra la vicepresidenta Francia Márquez de parte del presidente Gustavo Petro. Yo creo que él tiene que irse, pero debería irse en una condición de dignidad. O sea, yo creo que ahí les ha quedado corto lo de que cuando la dignidad se vuelva costumbre, porque la dignidad también se ejecuta en el gobierno, así el gobierno tenga prebendas interesantes para la vida personal de la gente que ejerce espacios de política. Por supuesto, Lena, la de Ambiente, pues al lado de Susana Mohamed, que fue colega mía en el Consejo de Bogotá y quien creo hizo una labor importante al interior del Ministerio de Ambiente, pues no brilló, no hizo lo que tenía que hacer, y además creo que no cumplió las agendas que se dejaron planteadas, sobre todo con la población indígena y unos temas ambientales que eran muy importantes. Ahora, el presidente en su discurso le echó flores a lo que dio a Guillermo Alfonso Jaramillo, y eso hay que verlo por si él quiere tratar de hacer ese enroque que le conviene a él, pero no le conviene al que venga, de meter a Benedetti a la Cancillería para meter a Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio del Interior, para que Benedetti le destrabe el tema de los pasaportes, porque nadie quiere firmar eso. Y yo entiendo a Laura Saravia cuando se fue y dijo que realmente eso no era importante en términos de lo que iba a ser su vida, porque el que firme eso se va a meter una engalletada de Padre y Señor Nuestro. Ahí también ha sonado mucho el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Yo creo que el general ha tenido unas diferencias muy grandes con el gobierno del presidente Petro. Para él ha sido supremamente difícil, estoy seguro, supremamente difícil estar en ese gobierno. Si yo hubiera sido él, jamás hubiera sido ministro de Defensa del presidente Petro, porque para el presidente Petro el sector defensa es una cosa residual. A él no le interesa eso, le toca porque es jefe del ejército, de las fuerzas militares, de la policía y demás, pero yo siento que hay unas diferencias con Casa de Nariño que son muy importantes, y por supuesto Yolanda Villavicencio, que está ahí metida en la Cancillería de forma pro tempore, pero claramente hay que hacer, yo creo que hace parte de esos cambios que no han sonado tanto. Si hay alguien a quien debamos resaltar en el marco de este gobierno y que lo hizo y lo ha hecho muy bien, se trata del ministro Antonio Sanguino al frente del Ministerio del Trabajo. Yo creo que ha sido uno de los grandes artífices de las propuestas que el presidente Petro ha querido tener, y si hay alguien que lo ha hecho muy mal, es el ministro de la Igualdad, que definitivamente no da pie con bola, que no entendió cuál era su ejercicio. Juan Sebastián López, ¿coincide con lo que está diciendo Julián Espinosa? Juan Carlos, yo veo es una repetición de lo de la alcaldía de Bogotá. Yo me acuerdo mucho cómo arrancó Petro y cómo terminó la alcaldía de Bogotá. Entonces, acá por más cambios que haya, si el que tiene la batuta y tiene la partitura y dice qué música se toca es Petro, eso no va a salir bien. Eso no va a salir bien. En los asuntos estratégicos, viene andando el país, y reitero, no importa el gabinete. En asuntos de seguridad, la plana la dicta la OCDE. Se aprobó la reforma tributaria. Se aprobaron los aumentos a los combustibles que ordena el Fondo Monetario, la reforma laboral de la OCDE, la pensional también del Fondo Monetario, ya viene la de salud también orientada por el BID. En eso
no importa cuál sea el gabinete, sigue adelante los programas y proyectos del gobierno. Pero en lo que se diferencia es que al principio arrancó con una coalición un poco más amplia, con unos liberales, sobre todo santistas, luego tuvo una especie de miti-miti, y ahora, ya con la salida después de personajes como Alexander López, como la misma Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad o de Susana Mohamed, ahora lo que puso es unos incondicionales, unos, a mi juicio, es que si lo del pastor, si dicen que el pastor no es pastor, dicen las iglesias que saben, o sea, el tipo es un impostor y ese es el que tira la línea y el jefe de despacho en el gobierno. Ahora imagínense en qué estamos. Y Juan Carlos, yo quiero llamar la atención sobre un asunto que ya es costumbre en este gobierno, que además es una pésima seña de liderazgo, y es que los supuestos triunfos del gobierno todos son de Petro, pero los errores todos son de los ministros y de sus subalternos. Entonces, en el caso de Santurbán, quiero advertirlo, mientras Petro habla y dice que protege el páramo de Santurbán, su ministra de Ambiente, la ministra nombrada por él, le da el visto bueno a las conciliaciones que se han hecho con las comunidades del páramo para permitir la minería en unas zonas. Después, ¿qué va a decir? Va a ver, en unas semanas dice, no, me engañaron, la ministra hizo algo y yo me acabé de enterar. Es que ahí también es responsable él por acción o por omisión. Ese cuentico de que él no se entera, entonces, ¿qué es lo que está haciendo gobernando? Entonces, realmente, para infortunio de los colombianos, creo que un nuevo remesón, que ya se volvieron costumbre, no cambian mucho la lamentable política del gobierno. Ya nos tocará esperar a que haya elecciones y a que haya una opción verdaderamente patriótica y democrática, que por ahora en el panorama pues tampoco la veo realmente. ¿Cuál es su opinión? Pues la noticia sería que no hubiera remesón. Digamos, me parece que el próximo programa hay que hacerlo es cuando no haya remesón y explicar por qué no hubo remesón, y que eso es lo que nos sorprenda, porque qué presidente para hacer cambios, 50 y pico de ministros, no sé cuántos viceministros, y yo me lamento mucho porque creo que algunas de las políticas de Gustavo Petro podían ser políticas bien intencionadas y que puestas en marcha, digamos, ejecutadas correctamente, hubieran podido ser interesantes, pero pues con esa cambiadera de funcionarios me parece sumamente improbable, sí, sumamente improbable. Digamos, es que un ministro, pues mientras se empapa del tema, mientras conoce el evento, pasan 3 meses, entonces es muy, muy improbable. ¿Quiénes deben salir? Yo creo que ninguno. Yo pienso que el presidente, pues por supuesto hará lo que quiera hacer y hará lo que le venga en gana, porque pues es el tono del presidente, pero no debería salir nadie para ver si alguna política medianamente interesante del presidente, que a esta altura le quedan pocas, logra sacarla adelante. A mí, por ejemplo, me parece importante que el presidente nos cuente cómo se va a financiar el Estado en lo que queda. Y eso requiere un ministro con músculo político, que yo creo que no lo va a lograr sacar la tributaria. No sé, me parece muy complicado un cambio de gabinete a esta altura. Debería replantearse esa idea. Y pues deberían salir los más beligerantes. Yo creo que los ministros que son más beligerantes deberían abandonar el debate público. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Viviana Vargas, por haber estado aquí, Fabio Omar, Juan Sebastián López y Julián Espinosa. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 7 de la noche, 58 minutos. Voces RCN.